De vuelta a las noticias, queremos seguir profundizando en lo que está ocurriendo hace ya 10 días de manera más intensa en Ucrania. Estamos acá en el estudio con el teniente coronel Rodrigo Gallardo, profesor además de la Academia de Guerra del Ejército. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Quería partir con usted comentando lo que revisábamos hace algunos ratos con Catalina, nuestra compañera del equipo internacional, respecto de este no respeto que ha habido por este periodo o esta franja de tiempo que se llama el cese al fuego. Estábamos también en un contacto con Alfonso Concha cuando escuchamos estas sirenas, que él nos decía ya, todo nos da para desconfiar. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué, si estamos en un periodo de cese al fuego, están repitiéndose y hemos visto también ataques en otras partes? Sí, estos periodos de cese al fuego es acordado entre las partes, pero son esencialmente inestables. Cualquier cosa hace que ese cese al fuego se corte. ¿Por qué? No hay un tercero involucrado. Por ejemplo, no hay unas tropas de Naciones Unidas o de otra organización que esté separando a ambos bandos. Son ellos mismos que se han puesto de acuerdo en horarios y en lugares para cesar las hostilidades momentáneamente. Sin embargo, cualquiera de ellos o cualquiera que no esté haciendo o cumpliendo las órdenes que le dan de no disparar, dispara, y si alguien dispara, el otro reacciona y se corta de inmediato. Por eso son inestables, son muy complejos, muy complejos. ¿Y esto suele ser así? ¿Siempre este llamado cese al fuego es así de inestable o uno está esperando que el otro haga algo para responder? Son inestables cuando hay un tercero separándolos. Imagínate cuando no hay un tercero separándolos. Son inestables. No sabemos por cuánto se va a extender este periodo, no sabemos por cuánto también se va a extender el conflicto en sí mismo. Bueno, el conflicto en sí lleva años, lo conversábamos, pero la llamada guerra lleva prácticamente 10 días. Sí. Se creyó que iba a ser más rápido, que iba a ser cosa por la disparidad también que tienen ambas fuerzas armadas, que el ejército, perdón, que Rusia iba a entrar y en cosa de días, de horas probablemente los más auspiciosos, iban a hacerse de Ucrania. Se habló de la resistencia que tiene este pueblo. ¿Cuánto más se puede extender el periodo o qué es lo que podemos esperar? Nadie sabe tanto. Sarajevo fue sitiado 3 años por las fuerzas serbias. No se sabe, seguramente los planificadores rusos realizaron su trabajo, los estados mayores planificaron toda esta acción ofensiva para un periodo de tiempo del cual nosotros no conocemos, solamente podemos inferir, viendo los mapas, viendo las progresiones de las unidades, inferir la temporalidad que le deben haber dado. No lo conocemos realmente, pero al parecer no contaron con el nivel de resistencia de la población, que es un factor siempre que nosotros debemos considerar. Pero la verdad, la única forma de saber si las fuerzas rusas están o no cumpliendo sus objetivos sería tener el plan de los rusos en la mano. Y nosotros no lo tenemos, solamente inferimos de lo que podemos ver. Y lo que podemos ver no es toda la información, es poca información. Y Rusia, claro, sabiendo lo poco y nada que tenemos de esa parte del mundo, de Rusia, ¿podríamos pensar que este conflicto pudiera extenderse por tanto tiempo como lo que nos decía usted, meses, años? Sí, se puede extender. ¿Con distintas intensidades con distintas intensidades. Este conflicto surge con la intención política. Lo que pasa es que la guerra es un fenómeno social y es político. Es la continuación de la política por otros medios. Pero esos otros medios no desaparecen. Sigue actuando la diplomacia, la economía, el ambiente y la información. Todo está actuando al mismo tiempo. Cuando se inicia o se gatilla esto, cuando se percibe que Ucrania va a entrar o está cerca de entrar a la Unión Europea, que es una asociación político-económica. No es mi tema, yo veo la parte militar terrestre. Sin embargo, el ingreso a la Unión Europea como política económica, como un sistema político-económico, lo acerca muchísimo al sistema político-militar, que es la OTAN. Claro. Si la OTAN ingresa o Ucrania ingresa a la OTAN, significa que esas bases van a ser OTAN. Va a haber armamento, o podría eventualmente existir armamento nuclear en Ucrania, y Rusia no lo acepta porque se siente amenazado. Él siente que su vecino tiene armamento nuclear amenazándolo a él. Por lo tanto, él reacciona ante esto y, como vimos, planifica esta invasión. Puede ser muy largo, esto viene desde la parte separatista del Donbass. Ellos llevan 8 años en conflicto. Esta no es otra cosa, pero aquí escaló a niveles que no son deseables para nadie. Y dentro de esta escalada, de alguna manera, nos impactábamos no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, con esta amenaza de la planta nuclear más grande de Europa en Ucrania, ¿cierto? ¿Qué implicancia? Decían que iba a ser de explotar iba a ser 10 veces más devastador o peor de lo que ocurrió ya en Chernobyl. ¿Por qué afectar ese punto? ¿Cuál es la importancia, la estrategia, la relevancia que tiene una... No lo van a afectar.
¿Por qué? Porque lo necesitan. Es un objetivo militar. Es como un puerto. Yo necesito el puerto. Claro. No me sirve destruir el puerto. Si están mis soldados en tierra, ¿por qué destruiría una central nuclear donde se emane radiación y afecte a mis tropas que están ahí desplegadas? Lo que ellos quieren hacer es tomar el control de. ¿Y por qué? Porque esa central nuclear abastece electricidad a Ucrania. Por lo tanto, toman otro elemento más de control para dar electricidad o cortar electricidad. Lo que vimos fueron los combates y se veía en las imágenes. Nosotros lo estamos analizando con todo el cuerpo de analistas, y hay veces que uno tiene que interpretar bien lo que está viendo. Se veía una llama como que iba cayendo desde el cielo y todos los medios estaban reportando que había un incendio. Esa es una bengala de iluminación, no es para quemar a nadie. Esa bengala es para convertir la noche en día y hacer que los soldados se puedan acercar por tierra hacia los lugares indicados. Por lo tanto, lo que quieren hacer militarmente, o lo que nosotros estimamos, es que deben tomar el control de la planta, no destruir la planta. Ya. Por eso combaten por la planta, pero la idea no es destruir la planta. Hablábamos y hemos hablado en extenso en otras oportunidades desde que comenzó esto de la figura política de Vladimir Putin, de los años de experiencia que tiene, del manejo de sus intenciones, de sus ambiciones, pero no sé si nos hemos detenido quizá a hablar también de él como una figura o un peso también militar. Él lo tiene, ¿no? Dentro de la planificación militar, aquí no me quiero salir del ámbito militar porque él es el conductor político de un país, claro. Igual que el presidente ucraniano es el conductor político de un país. Yo analizo la parte militar, lo que pasa en tierra. Sin embargo, dentro de los análisis de todos los niveles, el factor psicológico también se analiza. Dentro de lo que hablábamos el día de ayer en la noche, en los estados mayores, se integran equipos de profesionales, muchos de ellos civiles, periodistas, psicólogos, sociólogos, abogados, y con eso se planifican las acciones militares. El estudio de la personalidad de los comandantes de distintos niveles es un elemento esencial para tratar de saber lo que va a ocurrir en el futuro y cómo van a accionar sus fuerzas. Ahora, evidentemente, las fuerzas rusas, a nosotros nos parece que tienen una cercanía profesional, por decirlo de alguna manera, con su líder político. No voy a ahondar ahí, pero el presidente Putin se ve bastante cercano a sus fuerzas armadas. Pero como te digo, yo veo la parte terrestre, lo que ocurre y lo que sufre, infelizmente, la población en el día a día. Y en esta relación que él tiene, lo hablábamos al comienzo, antes que cuando se veían los primeros quizá señales de que esto se podía venir, unos días antes de aquella madrugada de jueves acá en nuestro país. Vladimir Putin decía que lo que estaba ocurriendo en esta zona eran ejercicios, no recuerdo, no eran de rutina, pero eran ejercicios de entrenamiento. Sí. Claramente eso no fue así. Sí, pero es una clásica maniobra en el mundo militar. Cuando empezó a ocurrir el despliegue, esto lo comento en la parte interna, el despliegue estratégico, no es la primera vez que se hace, que primero se despliega la fuerza, todas las tropas que estaban ahí, en ejercicios militares. ¿Pero qué está haciendo el conductor político? Está haciendo una demostración de fuerza, le está diciendo de una forma distinta. Lo que pasa es que hay que leer bien el mensaje: estoy desplegando mi fuerza, quiero conseguir tal objetivo. Si ese objetivo no se consigue, voy a seguir al segundo paso. ¿Cuál era el mensaje? Que el gobierno de Kiev entregue el poder, solo con el despliegue. Eso no ocurrió. Como no ocurrió, él pasa a la segunda fase, avanza sobre el territorio. Todavía se mantiene el líder político conduciendo el país, él sigue buscando el objetivo político, porque las guerras tienen un objetivo político, claro, y objetivos militares. Los militares son las cosas más tangibles: tomar la central, sitiar la ciudad, ayudar a sacar a los civiles, etc. Pero la guerra busca un objetivo político. Por lo tanto, el presidente Putin está buscando un objetivo político usando a sus fuerzas armadas, entre otros medios. También ocupa la diplomacia, también ocupa la parte económica, también manejan el ambiente de la información. Y eso lo hacen ambos bandos, de distintas formas. Y en este tratar de sacar a los civiles, como decía usted, hablábamos también hace algunos instantes acá en Tele 13 a la hora respecto de los corredores humanitarios. Sí. Hay esperanza, ilusión en que ello pueda permitir sacar a las personas, pero parece que eso también está siendo medio complejo. Mira, hay mucha esperanza, pero ¿por qué? Porque a ambos les conviene sacar a la población civil. ¿Ya? ¿Qué busca Rusia? No me quiero meter, insisto, en la parte política, pero Rusia busca un espacio de seguridad con la OTAN.
por lo tanto tampoco sirve que él invada y se quede para siempre con Rusia, con Ucrania, perdón. Tiene que entrar y después va a tener que salir, van a tener que negociar. Por supuesto que es probable que él mantenga el control sobre Crimea y sobre parte del Donbass, que quizás nunca pasa a ser ruso. Quizás es solamente naciones independientes, pero van a ser prorrusas. Eso podría ser, pero ese es el ambiente político, el final de la guerra. Pero con los civiles no puede terminar en un nivel de odio o animadversión tan grande de que no sean favorables a Rusia. ¿Y cuál sería entonces la, entre comillas, conveniencia para Ucrania de no funcionar estos corredores humanitarios? De funcionar, primero, salvar a parte importante de su población, las vidas humanas, lo más importante, siempre, las vidas humanas, siempre lo más importante. Ahora, de no funcionar, mostrar a su adversario, que en este caso Rusia, como un país que no respeta ninguna regla, ni siquiera las humanitarias. De alguna manera, la figura del presidente Zelensky también se ha erigido como con una épica que también va a prosperar en el tiempo. Sí. ¿Puede ser una estrategia de alguna manera que estén...? Sí, de ellos, por supuesto que sí. Como te comentaba, las guerras lamentablemente cada vez son no solamente más tecnológicas, sino que más complejas y completas. Por lo tanto, todos los ambientes se ocupan en la guerra. El ambiente de influencia sobre la opinión internacional también se ocupa. Entonces, son todos elementos que están pensados a ser así. Por supuesto que hay una máquina de guerra mucho más compleja y completa de partida hacia los rusos, de apoyo para los rusos, que es lo que tiene el presidente de Ucrania, pero él ha sido muy exitoso en el ambiente de las informaciones y ha logrado el apoyo de casi toda la comunidad internacional, incluso lo están apoyando con medios, con elementos de guerra para distribuir a su población. Ese es un tema muy importante. Sin saber por cuánto se va a extender y deseando que no sea por tanto, pero ya nos lo decía, puede ser meses, incluso años, el término de este conflicto, el fin de la guerra, ¿se va a conseguir por la vía armada o no. esperamos que entre en otra...? No, siempre es la vía política. Finalmente las unidades van a terminar de avanzar. Los civiles van a salir, no van a salir, van a existir combates, van a existir muchas bajas, pero el frente se va a estabilizar y luego van a tener que llegar a un acuerdo político. ¿Entrego Crimea? No entrego Crimea. ¿Entrego Odesa? No entrego Odesa. ¿Son reconocidas como repúblicas independientes o no? Lugansk y Donetsk. Va a ser político, va a ser en una mesa de negociaciones y los militares ya vamos a haber hecho lo que la guerra nos pidió o les pidió en ese caso a ambos que tuvieran que hacer, pero la guerra no la llevan los militares. La guerra la lleva el poder político, absolutamente. Nosotros estamos absolutamente subordinados a las decisiones del político. Por lo tanto, los políticos son los que mueven esto y actúan con los militares, con la diplomacia, con la economía y con las informaciones. Todo eso al mismo tiempo y con un solo objetivo, que es el objetivo político que establecieron. El presidente de Ucrania ha dicho en varias oportunidades, nos dejaron solos, ha pedido no nos dejen solos, se ha reprochado, se ha pedido más por parte de la OTAN, ellos han dicho que esto se va a poner cada vez peor, no han querido cerrar el espacio aéreo. ¿Qué podemos esperar de la OTAN? ¿Qué falta para que van a intervenir alguna vez de una manera más directa, más militar, más que de las sanciones que se han avisado desde Occidente? Bueno, ahí necesitamos a un analista internacional. Yo no soy un analista internacional, tampoco soy un analista político, pero te puedo decir desde mi perspectiva lo que puede pasar. La OTAN y la Comunidad Económica Europea están apoyando al país. ¿Cómo lo están apoyando? Con recursos y con armamento que están enviando. Ya. Ahora lo llevo a la tierra. Ese armamento no es un armamento sencillo de emplear. Un misil antiaéreo no es algo fácil de aprender a disparar. Un misil antitanque tampoco. Entonces, ese armamento se le va a entregar al ejército ucraniano o a lo que queda del ejército ucraniano y a civiles. Por lo tanto, va a ser complejo, eso no es fácil de hacer. En cualquier ejército profesional del mundo, un operador de un misil se prepara años con simulación, con instrucción. Entonces, entregar esa cantidad de armamento que es complejo, que pareciera que no es complejo de operar, va a ser complicado para la situación. Eso quería preguntarle, porque teniendo en cuenta la envergadura del armamento que está en cuestión y lo que hemos visto de civiles preparándose para la guerra, entrenando con armas de madera, aprendiendo a fabricar bombas Molotov,
me imagino que es inevitable en algún momento involucrar a tus civiles, no lo sé, pero ¿cuán riesgoso, cuán peligroso hace que se involucren ellos? La responsabilidad de mantener la paz, preservar la paz y o recobrarla, si es que se pierde la paz, es una responsabilidad del Estado. ¿Cómo lo hace el Estado? Tiene fuerzas armadas. Y esas fuerzas armadas tienen que ser lo más profesionales posibles para que en todos los tiempos de paz, que es lo más duradero, claro, idealmente, se preparen para la guerra, pero se preparen para que no ocurra. Se preparen lo mejor posible. ¿Qué se logra con eso? Que las fuerzas armadas disuadan a un posible agresor de entrar en un conflicto. Ahora, si entran en un conflicto, esas fuerzas armadas deben ser capaces de prevalecer y ganar esa guerra. En la tierra, el ejército; en el aire, la fuerza aérea; y en el mar, la armada. Por lo tanto, la responsabilidad es del Estado. Ellos están equipando con armamento a la población civil. Es una de las últimas medidas que un Estado tiene para sobrevivir. Ya no tiene fuerzas armadas que equipar, tiene que llamar a civiles que no tienen instrucción militar a ocupar las armas. Y hay un tema muy importante. Los civiles pudieran incluso aprender a ocupar ese armamento, los fusiles, algunos armamentos más sencillos, etcétera, pero un radar no lo van a ocupar. Claro. Imposible. No pueden tomar un civil y decir que vuele un MiG-29. Imposible. Entonces, pueden ayudar, por supuesto, y eso también es válido. Pero estamos hablando de los soldados que van a estar en tierra. Pero detrás de los soldados que están en tierra están los estados mayores, las mentes que están pensando cómo articular y cómo desarrollar la guerra en tierra. Y esos que están en el estado mayor ya estuvieron en tierra. Y estuvieron 20 años en tierra. O sea, saben de lo que están hablando. O sea, son soldados profesionales, tomando el lado ruso. Son soldados profesionales, o mayoritariamente profesionales. Los que están en tierra, los que están enfrentándose, pero también los que les dan las órdenes a ellos. Y así esa cadena hacia arriba. Claro. O sea, se están enfrentando con toda una cadena de profesionales, especialistas en guerra. Rusia normalmente viene saliendo, está en Siria. Sí. Está en Siria con armamento de primer nivel, enfrentándose a las potencias, etc. Entonces, no basta con armar a la población. Los partisanos pueden ayudar y mucho, pero se están enfrentando realmente a una potencia muy bien aceitada, que sabe lo que está haciendo, que tiene el armamento y, lo más importante, tiene la voluntad política para imponer su decisión. Dice, hagan esto porque yo tengo la fuerza. Eso es el poder. El poder, hay muchas definiciones de poder, pero el poder es hacer que tú hagas lo que no quieres hacer porque yo lo digo. Exactamente. Por lo tanto, no es liderazgo, no es que yo te convenza. Yo te digo, haz esto o te pasa tal cosa. Y te obligo, y tú estás obligada a hacerlo. Eso es poder duro, la definición más dura del poder. Y es lo que está ejecutando. Y es lo que ejecutan en parte las Fuerzas Armadas en este tipo de empleo. Aplica el poder duro para conseguir ¿qué? Un objetivo político, no un objetivo militar. El objetivo militar, la central, la ciudad, los civiles, etcétera, los tanques, el abastecimiento. Pero el objetivo político es el más importante. Teniente Coronel Rodrigo Gallardo, muchas gracias por esta conversación y por estar aquí con nosotros en Tele 13 a la hora. Que esté muy bien. Gracias por la oportunidad, que esté muy bien. Nos vemos. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso con más noticias acá en Tele 13 a la hora.